Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Tiene la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Emprender significa arriesgar capital, significa arriesgar tiempo, significa arriesgar esfuerzo para abrir un negocio, transformar ese sueño en una realidad. Significa generar empleo, poner en marcha un servicio y contribuir a la economía del país. Sin embargo, en México, a esos retos legítimos se le suma también un delito que es capaz de erosionar todo ese esfuerzo: la extorsión. El comercio local, el emprendimiento, mueve la economía mexicana y el Estado mexicano no solamente debe de impulsarlo, tiene también la obligación de protegerlo. Desde Movimiento Ciudadano decimos sí a la prevención, persecución y sanción de este delito que tanto daño le ha hecho a nuestras comunidades. Y es que la magnitud de este problema no puede minimizarse. En los últimos años, la extorsión se ha multiplicado. A nivel nacional, los registros pasaron de entre 400 y 500 carpetas en el 2015 a más de 850 en el 2025. Estamos hablando de más del doble de incidencias. Y por si fuera poco, este delito es quizás el mejor ejemplo de cómo opera la cifra negra en México, porque según el ENVIPE, menos del 1% de las extorsiones se denuncian en nuestro país o bien se inician carpetas de investigación, lo que significa que los datos oficiales solo capturan una fracción mínima de la realidad. Es decir, que la inmensa mayoría de las víctimas no denuncia porque teme a las represalias o porque no confía en las autoridades que les puedan proteger. Pero reconocer la realidad implica también asumir la responsabilidad de transformarla, porque la extorsión va mucho más allá de un simple daño económico. Es un ataque a la integridad de quienes sostienen nuestras comunidades con su trabajo. Es una herida a sus familias y a su sentido de seguridad. Es el desplazamiento forzado y el miedo impuesto a la vida cotidiana. Es la impunidad que fortalece al crimen organizado y, en los hechos, un mensaje de tolerancia a este impuesto criminal. Como Senado de la República no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque lamentar esta situación no es suficiente, porque el que se preocupa, se ocupa. Y si bien reconozco y respeto totalmente el principio de la federación consistente en la autonomía de cada entidad estatal, ustedes lo saben muy bien, la realidad ha rebasado las acciones que se han tomado por las distintas entidades de la República. Si queremos resultados diferentes, entonces hay que hacer las cosas diferentes, hay que cambiar la fórmula. Y la respuesta requiere del conocimiento que solo la cercanía de los estados produce, pero también necesita de las capacidades federales, presupuesto, inteligencia, tecnología. Esto no se trata de invadir esferas, ni de imponer reglas a los estados, mucho menos de sustituir esfuerzos. Por el contrario, se trata de admitir que todos los niveles de gobierno tenemos un fin común, y es terminar con el delito de la extorsión en todo México. Por lo tanto, es urgente unir esfuerzos ante un delito que ha rebasado las fronteras internas de nuestro país. El reto no se agota con esta reforma constitucional que faculta a nuestro Congreso emitir leyes generales en materia de extorsión. El verdadero desafío es que en nuestra nueva ley podamos articular con precisión la unión
de estos esfuerzos que son necesarios para el propósito que todas y todos aquí compartimos. No se trata únicamente de homologar el delito y sus sanciones para reconocer la protección de un bien jurídico. Debe de ser lo mismo en todo el país. Se trata de poner a las víctimas en el centro. Se trata de contemplar las distintas modalidades de la extorsión. Se trata de fortalecer canales de denuncia que den seguridad a quienes se atreven a alzar la voz frente a los delincuentes. Y se trata de generar confianza ciudadana a partir de resultados tangibles. El Congreso debe de funcionar como punto de encuentro no solamente para las autoridades federales y las entidades federativas, sino también para la academia, para la sociedad civil y en especial para las víctimas de este atroz delito. Ello requiere de mucha humildad, requiere de mucha autocrítica, requiere de escuchar activamente a las diversas voces que conocen esta situación de primera mano. Por ejemplo, diversos centros de análisis y organizaciones de la sociedad civil quienes ya han planteado desde hace muchos años buenas recomendaciones. Tal es el trabajo de organizaciones civiles como México Evalúa, como el Observatorio Nacional Ciudadano, quienes proponen construir una ley general con definiciones claras y homogéneas de las modalidades de la extorsión, la presencial, la técnica, la carcelaria y, por supuesto, la digital, incluyendo la tipificación del intento y de la coacción indirecta. Esta claridad permite que los casos se investiguen mejor, que se comparen entre entidades y que lleguen a la judicialización, cerrando la puerta de la impunidad. Requerimos un modelo nacional de atención con ventanilla única en las fiscalías, medidas de protección inmediatas, asesoría jurídica gratuita, acompañamiento psicosocial y, cuando se requiera, también reubicación temporal. Todo bajo protocolos estrictos de confidencialidad para resguardar datos comerciales y financieros de quienes denuncian, asegurando su integridad y la de sus familiares. La confianza de las víctimas también depende de que existan canales de denuncia seguros y eficaces. Por eso se recomienda fortalecer el 089 y el 911, crear líneas especializadas y herramientas digitales con reserva de identidad, así como convenios con cámaras empresariales y plataformas para poder captar reportes. La confianza crece cuando hay plazos claros de respuesta. La confianza crece cuando hay retroalimentación verificable hacia la víctima. Por eso, una ley general implica respaldar a las autoridades municipales, estatales y federales, acompañarlas y, sobre todo, dar a las policías locales las herramientas necesarias para que no enfrenten solas a un problema que las rebasa y que exige coordinación nacional. Compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano estamos con toda la disposición de discutir de manera exhaustiva y responsable la expedición de un marco jurídico nacional que permita una actuación puntual de autoridades competentes de los 3 órdenes de gobierno, y lo hacemos conscientes de que una ley general puede ser letra muerta si las autoridades no tienen la voluntad política para perseguir este delito. Si las víctimas no encuentran confianza en los ministerios públicos para denunciar, si no se emiten protocolos de actuación, si no se aseguran recursos suficientes en tecnología e investigación y si prevalece la impunidad para autoridades que estén involucradas, así como para los demás responsables. Nuestro compromiso es que esta ley se sienta en la vida cotidiana, en la tranquilidad de las y los comerciantes, en la confianza para seguir emprendiendo, en las comunidades seguras y libres de miedo. Que ningún proyecto de vida vuelva a estar marcado por el miedo a ser víctima de extorsión. Este es el mandato que nos ha dado la ciudadanía y ese es el compromiso que hoy enfrentamos desde este Senado. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. A continuación tiene la palabra la